Y vamos al verso 21, 22 y 23. Amén. Ya no se habló. Por favor. Gracias. Todos vamos a la escritura, por favor, en este hermoso libro de Mateo, capítulo 7 del 21 al 23. Dice la palabra del Señor, y los que no, hay que estar arriba en el monitor, pueden verlo. Dice la escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar un momento antes de poder compartir este hermoso tiempo de la palabra del Señor. Y vamos a decir todos juntos: Señor, gracias por esta mañana, gracias por la palabra que tú nos compartes en esta hora. Sé tú propicio, Señor, a nuestra vida, sé digno de ser alabado, exaltado, Señor. Por siempre y para siempre tu voz se oír en nuestros corazones. Y sé que tú siempre tienes una palabra, Señor, de amonestación. Tú siempre tienes una palabra, Señor, de gracia y de favor para tu pueblo. Ahora mucho más, Señor, en estos tiempos malos y peligrosos en los cuales vivimos, te pedimos que seas tú propicio en nuestras vidas. Sé tú digno de ser alabado y exaltado, Dios de los cielos. Por ello, Señor, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Permítenos que tu palabra también se nos abra en esta hora y sean, Señor, toda gracia y toda revelación manifestada a tu pueblo, para que puedan conocer, saber y entender lo que en verdad, Señor, es ser una iglesia viva, una iglesia santa, una iglesia que agrada a tu nombre, una iglesia que está delante de tu presencia. Amén y amén. Amén. Y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Si hay algo que podemos decir en este hermoso tiempo es que hay una importancia de comprender correctamente el Evangelio. Es necesario que tú y yo en esta mañana comencemos a reflexionar sobre lo que es verdadero y lo que es falso. Porque déjame decirte que el peligro más grande es creer que tenemos una fe verdadera, pero en verdad tenemos una fe falsa, una fe muerta. Y tenemos que entender que la autoridad es absoluta, y que la escritura verdaderamente no cambia, no muda. Jesús dijo esta verdad: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es absoluta. Y también tenemos que reconocer que la insensatez, elevar la insensatez, tanto la razón humana como los sentimientos personales sobre la verdad de la escritura, puede traernos un desliz tan grande del caminar en Dios. Algo que de repente muchos de nosotros todavía no estamos tomando conciencia de lo que es y de lo que no es en verdad, por lo cual este pasaje que acabamos de leer nosotros en este libro de Mateo 7 nos hace ver algo que de repente muchos de nosotros todavía no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo es que el Señor le puede llamar a ciertos individuos que le van a decir: Señor, Señor, déjanos entrar en tu reino? Pero Él le va a decir algo muy importante. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Sabes, aquí mirando estos versículos pude darme cuenta de que se puede fácilmente jugar a la iglesia, se puede fácilmente jugar al ser cristiano, pero lo más tremendo es cuando tú tienes que estar delante de Dios y tú tienes que dar cuenta delante de aquel que te llamó. Y es ahí donde encontramos este pasaje de Mateo que nos va a decir de esta manera: os no conozco, hacedores de maldad. Este pasaje nos hace reflexionar sobre la importancia de entender los requisitos para entrar en el reino, y también el llanto de aquellos que niegan la entrada al reino, y sobre todo la condenación para aquellos que están sin Cristo. Hay una necesidad y una importancia que nosotros tenemos que examinar a través de la luz de la palabra, y tenemos que ir a través de ella para comprenderla.
¿Por qué? Porque es Jesús quien está hablando aquí. Cuando tú miras este pasaje del libro de Mateo 7, Jesús mismo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Pregunto yo, ¿acaso aquellos que llegaron a decirle al Señor que querían entrar en los cielos no estaban haciendo la voluntad de Dios? ¿Acaso no es la voluntad de Dios sanar enfermos, echar fuera demonios, levantar muertos? Pregúntate un momento en tu corazón, ¿acaso no es la voluntad de Dios? Pero qué peligro tan grande podemos encontrar a través de esta verdad, que nos damos cuenta de que Jesús le va a decir a ellos, no te conozco, no eres mi iglesia. A pesar que levantaste muertos, sanaste enfermos y aún echaste fuera demonios. No eres mi iglesia. En otra palabra podemos decir, tú no eres mi hijo. Tú no eres salvo. Esta pregunta tenemos que hacérnoslas hoy. Jesús le está diciendo a ellos, no te conozco. Y le va a decir esto, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Meditemos en esas palabras y démonos cuenta de lo que está pasando en esta hora. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Porque Jesús los rechaza, porque Jesús les dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Es que hay algo que está pasando hoy en la vida, hay algo que está pasando en la iglesia, no solo aquí, en todas las iglesias universales, es que hay algo que no se está haciendo bien las cosas. No se está haciendo bien, sinceramente. ¿Por qué? Porque no están comprendiendo lo que Dios está demandando de ti y de mí, de la iglesia en unidad, de lo que Él quiere, en el propósito por la cual fue llamada, escogida y santificada. La iglesia no está comprendiendo su función, y como no está comprendiendo su función, están haciendo cosas que no son malas, pero fuera de la voluntad de Dios, no son aceptables delante de Dios. Si no, dice la palabra que son reprobados. En Mateo capítulo 13, podemos nosotros darnos cuenta del periodo de la iglesia que va a ser muy insólita. Sí, Jesús lo está anunciando, es que es muy insólita. ¿Qué significa la palabra insólito? Significa va a ser muy raro, extraño, y va a ser un poco desacostumbrado. ¿Qué quiere decir? Que van a venir cosas que van a pasar dentro de la iglesia y que aparentemente parece que son los que iban a irse para arriba, pero no son. Porque comienza hablando la parábola del sembrador y comienza a decir que un hombre sembró, parte que semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y espinos crecieron y la ahogaron, y parte cayeron en buena tierra y dio fruto. ¿A cuál? Al 100, ¿a cuál? A 60 y cuál a 30 por uno. ¿Sabes? Déjame decirte algo importante aquí. Es que hay cosas que tenemos que reconocer. Que en el tiempo en que Jesús va a venir a establecer su voluntad, el día del gran yo soy, van a acontecer muchas cosas que parecen que fueran buenas, agradables a Dios, pero en verdad están desaprobadas. ¿Y sabes por qué? Porque es aquí, en este pasaje del capítulo 13 del libro de Mateo, donde nos muestra lo insoluble que es en muchos corazones la palabra de Dios. Lo fácil que es perderse, lo fácil que es alejarse, lo fácil que es desviarse de la verdad, de los fundamentos de la palabra de Dios. Todo porque no tenían buena tierra en su corazón. Y es que aunque un inicio cantaron con nosotros, alabaron con nosotros, aunque un inicio estuvieron orando, ayunando, hoy ya no están. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque Mateo 13 dice que van a venir muchos
Y muchos, y van a ser como aquellos que cayeron junto al camino, que cayeron en predicales y que cayeron en espinos, y otros que sí van a permanecer porque esa buena semilla cayó en buena tierra. Nos hace ver que sinceramente Dios es bueno y su deseo es que nadie se pierda. Amén. El deseo de Dios es que todos seamos salvos, pero no todos están recepcionando la palabra como la necesidad de vivir, como la importancia de vivir por ella y para ella, de tal forma que el no entender el evangelio verdadero los está llevando a perderse, los está llevando a desviarse, los está llevando a alejarse de la verdad de Dios. ¿Por qué? Cuando tú miras la escritura, en este capítulo 13, en el verso 18, Jesús comienza a hablar de la realidad de estas personas, que comienza a decirnos de una forma clara. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, lo arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto a ¿qué? Junto al camino. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Escucharon la palabra, dice la escritura. También se les fue dado la gracia de la salvación. Pero ellos escucharon, pero ¿qué? ¿Qué pasó? Vino el malo, vino el maligno. ¿Por qué? Porque no eran hombres de oración, porque no se atrevieron a entender la importancia de la palabra, no comprendieron la necesidad de vivir sobre ella, no la atesoraron en su corazón. ¿Y qué hizo el diablo? ¡Plum! Los arrebató. ¿Y qué pasó con ellos? Se perdieron. Nosotros, Jesús habla de eso, dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, ¿luego qué? ¿Qué dice el verso 21 del capítulo 13? ¿Luego qué? Luego tropiezan. No tiene raíces. Luego tropiezan. ¿Qué está pasando con todo este tipo cristiano? Que por un momento brilla, pero después... ¿Y todo por qué? Porque no tenía buenas raíces. ¿Qué es este tipo de cristiano? También no se cimentó sobre la palabra, no se perseveró en la santidad, no perseveró en la justicia, no lo hizo suya la palabra para vivir en esta tierra y para agradarle a Dios. Simplemente la tomó como algo pasajera, pero no como parte de su vida. ¿Y cuál fue su destino? Cuando vinieron, ¿qué? Dice la escritura, aflicciones y persecuciones, ¿por causa de qué? ¿Por qué vienen las persecuciones y las aflicciones? ¿Por causa de qué? Por causa de la palabra de Dios. Dios va a pesar tu corazón. Dios va a pesar tus intenciones, tus motivaciones. Dios va a pesar cada palabra que salga de tu boca para ver si eres de Él o no eres de Él, iglesia. Tenemos que entender, Jesús nos está hablando aquí, nos está diciendo que también el que fue sembrado entre espinos, este que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y la riqueza ahogan la palabra y la hace ¿qué? Infructuosa. Este es otro tipo de cristiano. Que un momento estuvieron con nosotros, resplandecieron, pero por la aflicción, por el afán y por el engaño de este siglo, volvieron como el perro a su vómito y como la cerda lavada a su inmundicia. Y nos preguntamos nosotros, ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes entonces son los que van a ser salvos? El 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra es este que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mira lo que dice, esta palabra es impresionante. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que... El que escucha. El que oye y el que escucha. La palabra. No, el que oye. El que oye. Sí, Señor. ¿Y qué dice? Y Entiende. Y entiende la palabra. Es el que va a dar fruto a 30, 60 y al 100 por uno. Amén. ¿Sabes? Podemos preguntarnos nosotros en esta hora, sinceramente, ¿de quién va a depender que Dios en su grande amor nos dé la salvación? Dios mismo.
Dile que está al lado tuyo. Depende de ti. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Depende de nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Pero si tú miras la verdad de las cosas que están pasando, porque en el capítulo 13 no solo hablamos sobre lo que es la parábola del sembrador, sino también entendamos nosotros lo que significa, hablando Jesús, de la parábola del trigo y la cizaña. Hablamos del creyente verdadero, del creyente falso, del creyente que da fruto, del creyente que no da fruto. Hablamos de lo que es la parábola de la semilla de mostaza, de hombres que tienen fe y los hombres que no tienen fe. Entonces hablamos de lo que es de la parábola de la levadura, de lo que es en verdad el reino de los cielos, semejante a una levadura que tomó una mujer, lo escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir? El tesoro escondido, la perla de gran precio, la red. ¿Qué Jesús nos quiere dar a entender? Que si no estás dispuesto a comprender y a valorar lo que el Señor te está revelando, hay alguien que está presuroso por robarte todas esas verdades en tu corazón. Y el resultado final de la vida que alguien que no cuidó lo más preciado, porque la Biblia nos dice que atesoremos la palabra de Dios como lo más precioso que Dios puede darte en tu vida. Atesorarlo, escribirlo en la tabla de tu corazón. Amén. Y si miramos nosotros eso, nos vamos dando cuenta que vamos a llegar a un momento donde muchas veces los que creíamos que vamos a estar arriba, no van a estar, y los que creíamos que no iban a estar, van a estar. ¿Y sabes por qué? Porque esto es lo insólito del reino de Dios, de que muchos, habiendo sido llamados a esa gran salvación, no todos sean los que lo alcancen, no todos. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe, porque no valoraron la palabra, porque no cuidaron, no vivieron en obediencia, no vivieron en justicia, no vivieron en santidad, olvidaron la forma correcta, cómo tenían que vivir delante de Dios. Por ello es que podemos ver un ejemplo claro en el capítulo 12, del verso 22 al 31, cuando encontramos a estos hombres, los fariseos, cuando ellos mismos comienzan a expectar algo tan impresionante, pero mira la forma como ellos analizan y responden a lo que Jesús estaba demostrándoles en su inmenso amor. Dice el verso 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, ¿quiénes son ellos? Los religiosos, la secta, los hipócritas, los que ríen contigo un momento y ríen también allí con la inmundicia. Esos hipócritas fariseos. Que dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sabes qué le va a contestar Jesús a estos hombres? Jesús le va a decir, mira, escúchame bien, fariseo. Si tú pecares contra mi Padre, te voy a perdonar. Aun si pecares contra mí, te voy a perdonar. Pero si tú pecas contra el Espíritu Santo, no tienes perdón ni en este siglo ni en el venidero. Jesús sentencia a esta secta religiosa. Jesús la sentencia, ¿sabes por qué? Por la falta de temor a Dios. Porque le estaban diciendo que por quién echaba fuera a los demonios, dice la Escritura, por Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad y toda casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿quién los echa a vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. El verso 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes, si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El verso 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dice la palabra, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado,
pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Jesús está condenando a estos tipos de hombres llamados fariseos, que habían cometido un pecado imperdonable de atribuir las obras de Cristo a Satanás. En otras palabras, es como que si le estuvieran diciendo: si han visto todo lo que he hecho, ustedes han visto todos los milagros, han oído todo lo que he dicho y todo lo van a concluir que todo lo que hago es por Belcebú. Jesús se queda tan impresionado y les dice esto: ¿cómo pueden ustedes llegar a la conclusión de decir que todo lo que hago es porque Satanás es la obra de él? Y Jesús va a terminar diciéndoles a esta secta, le va a terminar diciendo: este pecado que acaban de hacer no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Una de las cosas que podemos darnos cuenta es que la era de la iglesia está marcada de tal manera en este pasaje del libro de Mateo 13, que vamos a poder darnos cuenta de la realidad de Israel ante Dios por su incredulidad. Por su incredulidad, iglesia. Cómo ellos, viendo un milagro poderoso, pueden darse todavía a atribuir toda esa gloria a Satanás. Por ello es que la palabra nos hace ver de una forma muy clara la forma de describir sinceramente cómo es el periodo que la iglesia está caminando, no solo en los tiempos que Jesús lo dijo, sino en los tiempos que hoy vivimos, iglesia. El tiempo en que tú y yo hoy estamos atravesando, cómo mucha gente hoy en día está negando la verdad de Dios, está negando la veracidad de Dios, cuando aún sus ojos han visto un milagro en sus vidas, en sus familias, en sus padres, y sin embargo niegan al Señor como el único Dios santo y poderoso, y hoy están celebrando fuera de Él, creyendo que ellos tienen la verdad. Esto nos hace recordar lo que pasó en el tiempo de Jesús. Y la palabra lo ha dejado tan plasmado en este capítulo 13, que nos hace ver verdaderamente que en la iglesia de Cristo, según este pasaje de la Escritura, de la Biblia, de Mateo 13, es que no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Cristo hay trigo, hay cizaña, hay creyentes verdaderos y hay creyentes falsos, iglesia. Hay falsos, por eso que la palabra nos va a hablar de una forma tan personal en esta hora. ¿Por qué? Porque para ellos va a ser tan difícil de diferenciar entre lo que es verdadero y falso. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en la parábola del sembrador, y salió un padre a sembrar, dice, ¿no? Y al día siguiente, cuando brotó, también salió el trigo ¿con qué? Con cizaña. Y le preguntamos: ¿pero tú no sembraste buen trigo? ¿Buena semilla? Y el padre dice: no, es que vino un maligno. Vino un malo que le habló mal. Yo sembré buena palabra en su corazón, le dije que Cristo era grande y poderoso, pero vino otro, lo hizo creer otras cosas y se lo llevó y se lo arrastró y lo sedujo y lo llevó a la perdición. Pero Dios, el juez que va a juzgar a los vivos y a los muertos, un día va a hacer la gran diferencia entre los que son y los que no son. Pero ahora, le dice Dios, déjalos. En el día de la cosecha, ahí arrancaremos la cizaña y lo quemaremos en el fuego. ¿Por qué? Porque mientras que crece el trigo y la cizaña, los dos son iguales, iglesia. Uno con dificultad puede distinguirlo, qué es trigo y qué es cizaña, porque los dos se parecen tanto. Pero esos dos crecen en la misma iglesia, crecen en las mismas congregaciones y están unidos y se parecen a los verdaderos cristianos. Se parecen, pero hay algo que va a comenzar a darnos la Escritura, a dar a entender de que sinceramente solo Dios en un día va a hacer justicia entre lo verdadero y lo falso. Para eso nosotros vamos a mirar algo muy importante que sinceramente nos hace ver que Jesús
planteé la diferencia de las dimensiones de la iglesia en qué, en esta comparación cuando Jesús le ilustra la semilla de mostaza, que Él provee a la iglesia para que sea grande, numerosa, para que sea real de lo irreal. ¿Por qué? Porque sinceramente una vez más podemos darnos cuenta que lo verdadero crece, lo verdadero fructifica, lo verdadero tiene fruto, lo verdadero toca el corazón del Padre, pero lo falso no tiene nada, no tiene nada. Eso nos hace ver una realidad la cual es ahora, lo cual es ahora. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar la era donde llega el tiempo donde lo verdadero va a ser insólito y en realidad estamos viendo ya ese paso tan tremendo que la iglesia de hoy está pasando. Bajo el nombre de iglesia se está haciendo creer que todos estamos tan listos, atrincherados en la iglesia, de que cuando suene la trompeta todos se van a ir. Y lo más tremendo que vamos a poder ver en este hermoso tiempo es que no es todos los que le digan Señor, Señor los que se van a ir, sino solamente ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de su Padre. Yo quiero hablarte de estas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo mismo nos deja ejemplo, iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy hablando de esta manera? Y sé que te va a sorprender porque acabo de acabar una serie de lo que es el camino angosto y la puerta estrecha. Y este pasaje sigue continuándonos en la gran advertencia de parte de Dios para aquellos que de verdad aman a Dios, pero por no tomar una decisión, por no tener una revelación de la palabra, no tener conocimiento, están propensos a perderse, están propensos a ser engañados por hombres, están propensos a desligarse de Cristo, están propensos a ser infructíferos. ¿Sabes por qué? Porque no le están creyendo a Dios por su palabra. Cuando yo miro la escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 1, Jesús mismo comienza hablándole a quién, le comienza a hablar a Juan, el amado, y le va a decir: escribe, Juan, a esta iglesia de Sardis, escribe, le dice Juan, a esta iglesia, y dile, mira lo que le va a decir, iglesia del Señor, mira lo que le va a decir: yo conozco tus obras, que tienes que tiene nombre de qué, de que vives y estás muerta. A ver, traduzcamos esa verdad. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. Tiene nombre de cristiano, pero no lo es. Tiene nombre de iglesia, pero no lo es. ¿Cómo es eso? ¿Es posible estar en la iglesia y estar muerto? Sí. Jesús le está hablando a Juan y le está diciendo a esta iglesia de Sardis, a esta iglesia mundana que coqueteaba con el mundo, que permitía la idolatría, a esta iglesia que no valoraba la palabra de Dios y no la atesoraba, esta iglesia que se complacía y se acomodaba más al sistema del mundo que a agradarle a Dios en santidad y justicia y en verdad, esta iglesia que muchas veces no tenía compromiso con Cristo, simplemente se bastaba en venir a escuchar la palabra, pero de ahí nada más. Déjame decirte que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y Jesús le está diciendo: yo conozco tus obras. Oh, sí, puedes hacer lo que quieras, puedes ir, predicar, campaña, puedes ir y hacer tantas cosas, pero déjame decirte que el Señor, ¿cómo te ve? Muerta. Te ve muerta. No te reconoce con vida. Dice que tiene nombre de que vive. Y lo más triste es que hoy en día, no solo en América Latina, sino aún en Estados Unidos, hay mucha gente de muchas iglesias tan grandes que están muertas espiritualmente. Y todo lo que está muerto produce muerte, iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque sinceramente, cuando uno muere, cuando no tiene una revelación de quién es Cristo Jesús, cuando no entiende y solamente están viviendo por Jesús, la ley,
Y cuando uno entiende quién es el Cristo de gloria, algo que puedo reconocer y ver a través de la Escritura en Hechos capítulo 18, este mismo ejemplo, este mismo punto que le pasó a Apolos, y lo voy a decir y siempre lo he dicho, Apolos, un buen predicador con denuedo, predicaba con osadía, pero que todo su mensaje era hasta Juan el Bautista. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? El mensaje del arrepentimiento. Hasta que un día le escuchó Aquila y Priscila, vieron, le hablaron, lo actualizaron, le dijeron quién era ese Cristo de gloria que hablaron los profetas del Antiguo Testamento, y cuando ya le instruyeron en toda la verdad, fue llevado a las otras iglesias, y ahora todo el mensaje que predicaba Apolos era que todo el mundo conozca quién era Jesús el Cristo. Algo que hoy tú tienes que entender, que la vida está en Cristo. 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y todas las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. La vida que hay para la iglesia está cuando tú comprendas, tú entiendas quién es el Cristo de gloria. Cuando tú sepas cómo agradarle a Él, cómo relacionarte con Él, el poder que hay en la oración, el poder que hay en el ayuno, el poder que hay en la vida de obediencia, entonces habrá cambio. Entonces el Evangelio producirá arrepentimiento en tu vida, porque ese Espíritu de Cristo te redarguirá de qué, de juicio, de pecado y de condenación. Entonces fructificará, entonces serás instrumento útil para Dios. Pero mientras que no conozcas quién es Cristo, déjame decirte que estás muerto. Amén. Esto me hace recordar en Nicodemo capítulo 3, un hombre elocuente, maestro de Israel, y vino a Jesús y le dijo: maestro, ¿qué puedo hacer yo para ir al cielo? Y le dijo: si quieres que nacer en agua y en espíritu. ¿Y qué dijo Nicodemo? Dijo: ¿qué? ¿Cómo? ¿Que voy a meterme de nuevo al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Le dijo: oh, Nicodemo, tú que eres maestro de la ley y no sabes esto, y si te hablo las cosas terrenales, no entiendes que serán las celestiales. De repente Nicodemo dijo: wow, yo soy maestro de la ley. Y de repente Jesús me dice: bueno, Nicodemo, eres candidato para ir al cielo. Has hecho todo, tienes gran nombre entre muchos que están en la iglesia, eres un hombre respetado entre la sociedad porque tienes muchos títulos, muchos cartones. Pero ¿sabe qué le va a decir el Señor? Si no naces de nuevo en agua y en espíritu, no puedes ver y no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Qué dijo Nicodemo, un maestro de la ley? No entendió nada. Jesús le va a decir en cortas palabras: si te hablo de cosas terrenales, no entiendes. ¿Cuántos cristianos están así? Uno le habla de las cosas terrenales, no entienden. ¿Qué serán las celestiales? Ahí es donde mucha gente reniega de Cristo. No creo en lo profético, no creo yo en lo apostólico. Si toda la escritura es profética, iglesia, y no creen en los profetas, entonces niegan al Espíritu Santo, que es el espíritu de la profecía. Cuánta ignorancia, digo yo, cuánta ignorancia, porque la ignorancia es agresiva y es violenta, pero eso tiene juicio y tiene condenación, déjame decirte. A eso Dios lo juzgará. ¿Y sabes por qué? Porque estos tipos de hombres que no han conocido la verdad niegan con su vida la veracidad de la verdad de Dios, niegan con su vida el poder que hay en la oración, el poder que hay en la santidad, el poder que hay en una vida de obediencia. Y estos tipos de hombres son las que Dios le va a decir: tienes nombre de que vive, que eres grande, que eres iglesia grande, que eres grande, que tienes todo, pero déjame decirte que haces bulla, pero estás muerta. Y no solo a las grandes, a las chicas también. ¿Y sabes por qué? Porque hay algo que está pasando, iglesia. Hay algo que está pasando y que nosotros tenemos que reconocer aquí y tenemos que entender de tal forma y de tal manera. ¿Por qué? ¿Por qué está muerta? Pregunto yo. ¿Por qué esta iglesia de Sarri está muerta como muchas otras iglesias hoy en la actualidad están muertas? ¿Por qué están muertas? ¿Por qué están muertas estas personas? Están muertas fundamentalmente porque esta gente dentro de ella no tienen fundamento. No tienen. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñar las escrituras como mirando que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. Escudriñar las escrituras como mirando que en ella tenéis la vida eterna. Si tú dejas la palabra en obediencia, si tú dejas la justicia por la palabra, la verdad, la santidad,
tú estás muerto. No importa qué programa hagas, no importa qué es lo que te atrevas a hacer, no importa, Dios te va a ver muerto. ¿Sabes? Esto es algo que de repente suena algo fuerte, pero Efesios capítulo 2, verso 1 dice esta verdad. Y lo dice para que nosotros entendamos a qué magnitud de muerte espiritual es la que estaba hablando. ¿Y por qué uno muere? Pregunté yo. Dice la escritura en el libro de Efesios capítulo 2.1. Efesios 2.1. Efesios. Dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿qué? Cuando estabas, ¿qué? Muertos en qué. ¿Qué es lo que te mata, iglesia? ¿Qué es lo que te lleva a morir delante de la presencia de Dios? Y no te das cuenta. Y no te das cuenta que no es cuánta bulla haga, no es cuánto show haga, no haga cuánto evento haga. Si hay pecado en tu vida, estás muerto. ¿Qué fue lo que les pasó a aquellos hombres que le decían al Señor? Recuerdo yo que Jesús decía, y este camino muy pocos son los que la hallan. ¿Por qué mucha gente no encuentra ese camino? Porque tratan de vivir a su manera, porque tratan de vivir a su estilo de vida mundana, tratan de vivir mundanamente y vivir un cristianismo, por eso fracasan. Esto es lo que está pasando con la iglesia de hoy. Están ellos viviendo en delitos y pecados, están sirviendo a Dios en pecado. Mucha gente, mucha iglesia y muchos ministros están permitiendo el pecado en los altares, el pecado en los púlpitos, el pecado allí, de tal forma que ellos están produciendo muerte espiritual, porque donde hay pecado hay influencia demoníaca y no están dejando el fluir de Dios por una vida de santidad, de justicia, de amor y verdad. Solo están mirando talentos, están mirando habilidades, están mirando conocimientos de hombres, pero no están mirando lo más esencial, la vida de Dios que debe ver en estas personas. ¿Por qué? Porque estas son las iglesias que van a ser iglesias muertas. Son estas personas que están muertas y constituyen iglesias muertas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no están entendiendo la palabra, no están conociendo quién es el Cristo de gloria, no están entendiendo que la iglesia de hoy no está sufriendo nada, no está sufriendo ni ataques de afuera ni de adentro. Y Satanás ya no se hace problema con la gente muerta. ¿Sabe por qué? Porque sabe que ya están muertas y ellas están ahora sin ninguna actividad. Ellos ya no están sin ningún poder ni ningún fluir en sus vidas. Y es por ello que ahora para el diablo ya no hay problema en sus vidas. Estos tipos de personas han dejado la verdad de Dios, han dejado la santidad, han dejado la justicia, han dejado lo más importante de todo, la relación con el Espíritu Santo. Y ellos solo se han abocado a programas, y no están llamando a un pueblo a la santidad, no están llamando a un pueblo al temor a Jehová, como dice en Filipenses 2:12. Guardaos con temor y con temblor vuestra salvación. No están tomando en cuenta la necesidad de volvernos al fundamento de la palabra. No están tomando en cuenta el poder que hay en una vida que ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Y esto es lo que está llevando a mucha iglesia que un día estuvo viva, llevándole a la muerte. ¿Por qué? Porque muchos líderes no están siendo reavivados en el verdadero evangelio de Cristo, porque el verdadero evangelio de Cristo tiene el poder para darle vida, aun cuando está muerto. Cuando dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso Dios no deja su palabra. Pero mucha gente hoy espera que el mundo lo aplauda, espera que el mundo lo acepte. Pero Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Lucas capítulo 6, verso 26. Les va a decir esta palabra. Les va a decir: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque déjame decirte que tú fuiste ser un polo opuesto al mundo. Si tu vida como cristiana no incomoda al mundano, entonces te has acomodado al mundo. Si tú estás callado y no hablas el evangelio de verdad, te has acomodado al mundo. Entonces tú no eres un peligro al mundano.
La iglesia no está para acomodar a la gente del mundo. La iglesia está para incomodarlo, porque somos nosotros llamados a ser lo opuesto del mundo. Somos llamados a ser la luz a las tinieblas. Somos llamados nosotros a ser, ¿qué? Una esperanza para el perdido. Pablo dijo, Cristo en mí, la esperanza de gloria al mundo. Amén, gloria a Dios. Pero si no dejas que Cristo vive en ti y vives en una definición clara, definida en tu corazón de qué es un verdadero cristiano y qué es lo que cuesta ser un verdadero cristiano, entonces tú estás muerto. Estás muerto. Si tú no defines tu relación con Dios en vivir en justicia, en verdad, en santidad, y tú no defines tu vida en apartarte de todo lo que te contamina, y el mundo te dice, ven amigo, ven hermanito, ven, déjame decirte que tú no eres un peligro para el diablo. Y sabes, y aunque cargues una Biblia, y aunque tengas una corbata, estás muerto. ¿Por qué? Porque no te defines en tu corazón quién eres tú, no defines quién es Cristo en ti, porque cuando tú seas un verdadero cristiano, el mundo te aborrecerá, el mundo te perseguirá, el mundo te rechazará. Jesús dijo, y los enemigos serán de su propia casa. Yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada, yo he venido a levantar a la nuera contra su suegra, yo he venido a levantar al hijo contra su padre, su madre, yo he venido a traer, dice que, división. El verdadero cristiano va a incomodar a los religiosos. El verdadero cristiano le va a incomodar al mundano. El verdadero cristiano va a rechazar la comodidad del mundo. ¿Por qué? Porque va a entender quién es Cristo en su vida. Gloria a Dios. Pero un cristiano religioso, Gloria a Dios. porque un cristiano religioso se adapta, se acomoda. Una verdadera iglesia de Jesucristo no se mide por multitudes, se mide porque hay corazones dispuestos y sinceros que están dispuestos a amar a Dios. Pero si hay una multitud de gente donde no se le predica la verdad de la palabra de Dios, no se le engaña con sutileza ni mentira, vas a ver cómo salen corriendo. ¿Sabes por qué? Porque le estás hablando palabra de vida, le estás hablando verdades, porque Jesús dijo eso. El mundo me aborreció, también los aborrecerá a ustedes. Si tú no defines tu cristianismo y tu cristianismo no tiene precio, porque de repente tus amigos te conocen como aquel hombre que un día te conocieron cuando no tenías a Cristo. ¿Y por qué? Porque no te has definido quién eres tú delante de Dios. Por eso Jesús va a decirnos a muchos, si tú me niegas quién soy yo delante de tus amigos, y yo te voy a negar a ti cuando esté mi Padre delante de la presencia de millones y millones de ángeles. Yo voy a negarte públicamente. Porque tú negar tu cristianismo, tú negar tu santidad, tú negar tu justicia, estás negando al Cristo de gloria. Y Él ya te dijo que si tú lo niegas aquí, en este tiempo, Él te va a negar allí delante de su Padre. Es que tú y yo no somos llamados a ministrar a hombres, estamos llamados a ministrar a aquel que nos llamó y que por su sangre nos compró. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. A Él somos llamados, a Él somos llamados, iglesia. Como iglesia nosotros somos llamados a ser ese polo opuesto del mundo. Iglesia, nunca lo olvides. Tenemos un llamado tan importante. Tenemos el llamado, como dice 2 Corintios 6:14, a afirmar el amor de Cristo en esta verdad básica de que somos nosotros llamados a reconciliar al mundo con su Dios. ¿En qué fundamento? En el fundamento del amor de Dios. Pero si tú no te revelas al mundo, estás muerto, iglesia. Estás muerto. Déjame decirte que la iglesia verdadera, viva y vital, manifiesta el evangelio a los muertos. El creyente verdadero va a clamar por el perdido. El creyente verdadero va a orar por el necesitado, por el perdido. El creyente verdadero no solo ora por sus necesidades, sino ora por el que está al lado suyo, por su amigo, por su hermano. Es el creyente que se compromete, el que sabe que verdaderamente es un verdadero cristiano, es el que no se va a callar, el que no se va a avergonzar, el que va a estar siempre dispuesto a hablarle la verdad de Dios. No importa que lo llamen loco, no importa que lo llamen religioso, no importa que lo llamen cucufato, no importa que lo rechace su marido, su mujer, sus hijos, no importa. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero si tu cristianismo no tiene incomodidad, si tu cristianismo
no tiene desprecio, entonces estás muerto. Porque hay mucha gente que ni siquiera se ha atrevido a hablarle de Cristo. Y desde que ha conocido a Cristo hace 10 años no gana ni una alma. Es un cristiano muerto. Por eso Dios puso su palabra para que a través de ella el que creyere vivirá, dijo el Señor. Porque cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor nos confió su palabra de autoridad. Y solo el que está vivo puede dar vida al que no la tiene. Aleluya. ¿Y cómo sabemos que alguien está vivo? Porque tiene hambre de Dios. Porque tiene hambre de justicia. Porque tiene hambre de verdad. Porque teme a Dios. Aleluya. En la iglesia, en la calle, en su trabajo. Es un hombre que teme a Dios en todos sus caminos. Esa es una persona viva. Pero el que ya está muerto. Recuerda la misión que Dios le dio a la iglesia. No es solamente aprender la palabra del Señor, sino la misión que tiene la iglesia es anunciarle al mundo como una conciencia viva de quién es Dios. Y tiene un día de juzgar a los vivos y a los muertos. Porque tú y yo como iglesia somos llamados a hacer la conciencia al mundo. Somos tú y yo las que le vamos a estar gritando: arrepiéntete, Cristo viene pronto, arrepiéntete, Dios vivirá, Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y cuando tú hagas eso, muchos de los que están a tu lado no te van a amar. Muchos de los que están a tu lado te van a despreciar. Pero si tú no estás dispuesto a pasar por ese precio, si tú no estás dispuesto a identificarte quién eres tú, déjame decirte, no importa cuán bonito te veas, no importa cuántos años estés en el evangelio, si tú no te muestras como un cristiano verdadero y sientes que la gente te aborrece y sientes que la gente te rechaza y sientes el valor verdadero precio de ser un verdadero cristiano, entonces déjame decirte que si tú no estás dispuesto a pasar por eso, a vivir ese verdadero cristiano, tu Dios te dirá: os no te conozco, hacedores de maldad. Oh sí, Señor Santo. Qué tremenda palabra. Esto no es solamente una palabra que es para la iglesia, para los de afuera, también es para nosotros, iglesia. No es solamente para los que están afuera perdidos, no, es para nosotros primeramente, es para nosotros, para ti, para mí. ¿Por qué? Porque es aquí donde tú y yo tenemos que definirnos. Es aquí donde tú y yo tenemos que sacudirnos y entender que no solamente necesitamos enseñanza de la palabra, ahora necesitamos establecer la palabra de Dios afuera. Necesitamos establecer el verdadero propósito de la iglesia, que ha sido ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el llamado que Dios te ha dado a ti, iglesia. Es el llamado que Dios te ha dicho: ir y predicar. Si tú no estás cumpliendo esa misión como iglesia, déjame decirte, no te asombres que Jesús te dirá un día: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Vaya, predique. Vaya, predique al perdido. Vaya, predique al necesitado. Vaya, visite a aquel que está. Vamos, llámelo, búsquelo. Porque el día que la iglesia arrulle al mundo, está muerta. El día que la iglesia se acomode al mundo, está muerta, iglesia. Eso le pasó a Sardis. Sardis hacía muchos programas, muchas obras. Ante los ojos de los hombres tenía reputación de viva. Pero ante los ojos del Dios Todopoderoso, ¿qué le dijo? Estás muerta. Puedes hacer muchas cosas para Dios, pero ¿será agradable a Dios lo que tú haces? ¿Lo estarás haciendo con la actitud correcta? ¿Lo estarás haciendo con un corazón sano? ¿Lo estarás haciendo para tu Dios, dándole lo mejor para Él, o lo estás haciendo por lo que te sobra? Porque Dios ve el corazón, déjame decirte, y después ve tus obras. Después ve tu ofrenda. Déjame decirte que Dios está mirándonos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La responsabilidad tuya y mía es advertirle a los hombres que están afuera que las normas de Dios, que son reales, son fieles, son justas, y que un día Dios llamará a justos y a injustos delante de su presencia para responder por toda su falsa, por todas sus transgresiones, por todos sus pecados e iniquidades. Pero Dios nos ha llamado que tú y yo seamos la esperanza para ellos, y tenemos el deber y la obligación de predicarle la palabra del Señor a sus vidas. Tenemos la responsabilidad de no callar.
sino de anunciar su verdad. Por eso acá hay algo que tengo que aclarar de una forma muy clara. Cuando dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 3. Quiero que mires estas verdades, iglesia. Y Efesios lo dice de una forma muy clara. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de qué? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por cual, por naturaleza, hijos de qué? De ira, lo mismo que los demás. Esa es la realidad del mundo. Y tenemos que decirle a la gente cuál es su realidad y cuál es el problema que hay en su vida y cuál es lo por lo cual Dios lo va a condenar. Porque tenemos que proclamar condenando la verdad de Jesucristo y la verdad del hombre en su pecado. Por eso les dije algo que está escrito en el libro de Mateo capítulo 10, verso 34, 36. Jesús dice, no pensé que he venido a trepar. Jesús vuelve a aclararnos esta verdad. Y lo cierra todo esto diciendo, los enemigos serán de tu propia casa. Sé tú un verdadero cristiano que ora. Sé un verdadero cristiano que estudia la palabra. Sé un verdadero cristiano que escudriña la palabra. Te aborrecerán tu propia familia. Amén. Te van a aborrecer y ¿sabes qué? Te van a decir loca, cocufata, religiosa. Lleva tu cama a la iglesia. Pero la iglesia verdadera de Jesucristo no es una institución religiosa. La verdadera iglesia de Jesucristo verdaderamente no es una religión como el mundo cree. La verdadera iglesia de Jesucristo es una iglesia que tiene comunión con un Dios vivo. Amén. Sí. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo apartado para Dios en unión, ¿en qué? En matrimonio exclusivo con Cristo y ha sido redimido por la fe. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Una iglesia que ha entendido la obra que Cristo en la cruz. Una iglesia que ha entendido la importancia y la necesidad de vivir pegado a Él como la vida al pámpano. Es una iglesia a la que Dios va a venir a buscar. Es una iglesia a la que Dios te dice hoy, yo vengo pronto y conmigo el galardón para aquellos que aman mi nombre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios te está hablando en esta hora. Dios quiere que le des una advertencia al mundo. Que si no estamos verdaderamente viviendo conforme a su gracia, seremos desechados como el mundo mismo. Por eso Dios te dice, te da una advertencia, involúcrate en la iglesia, involúcrate en los propósitos de la iglesia, involúcrate, sé auténtico, no seas una copia, sé auténtico, párate como un hijo de Dios, no calles iglesia, levántate, no importa, entiende que tu llamado no es de hombre, tu llamado es de Dios, amén. Él fue quien te redimió, te limpió, te santificó, sé sobrio y sé serio en tu vida. Amén. Sé serio, levántate iglesia, deja de vivir esa vida simple. Porque tu vida no ha sido llamada a que el hombre te agrade, tu vida ha sido llamada para que sea agradable a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Porque Él es el que dio su vida por ti, no fue el hombre. Sí, Señor. Amén. Tenemos que reconocer eso, sinceramente. Tenemos que entender que hay mucha gente que no conoce a Cristo. Tenemos que entender y tenemos que reconocer que mucha gente no conoce. Los efesios no conocían a Cristo. Apolo no conocía a Cristo. Hechos 19, habían 12 discípulos que no conocían ni qué era el bautismo del Espíritu Santo. Los Gálatas un día comenzaron bien y por causa de no mantener una bien relación se desligaron, se perdieron. ¿Sabes qué duro es ver y comprender todas estas cosas? ¿Sabes por qué? Porque la vida tuya y mía está en Cristo, aleluya. Sí, Señor, amén. Gloria a Pero Dios. no entender quién es Cristo en tu vida, no conocer a ese Cristo de una forma personal y vital, tu vida puede estar muerta. Sí, puede estar muerta. Porque no, la relación con Cristo no se define por una experiencia sensorial religiosa, no se define por tus emociones, no, tu vida con Cristo se define por una vida de abnegación, de renuncia, por una vida de obediencia a Dios. Es como conocemos a Cristo y cómo a través de las dificultades Él se revela en nuestra vida y pronuncia nuestro nombre, aleluya. Pero si tú no estás dispuesto a definirte, oh sí, no importa cuánto yo haga, no importa cuánto
o de... No importa si tú no estás definido a entender que es necesario e importante conocer a ese Cristo de gloria. Es necesario vivir por Él. Amén. Por eso la palabra que Jesús nos decía en Mateo 10 decía esta verdad. Yo no he venido a traer paz a la tierra. Yo venía a traer espada. Y los enemigos serán los de tu propia casa. No necesitas que solo el mundo te aborrezca. Aún hay gente que te va a decir este concufato religioso. No importa, iglesia, tu llamado, repito, no es de hombres. Dios te llamó. Dios te llamó. Por eso vuelvo a marcar este pasaje del libro de Mateo, capítulo 7, verso 22. ¿Por qué te estoy hablando esto? Dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace que La voluntad de mi Padre, gloria a Dios. Verso 22 dice: mas muchos me dirán en aquel día. ¿Qué es lo que Jesús quiere decirnos? ¿Qué es lo que significa con esta frase que dice en aquel día? Qué importante es que tú le entiendas como una referencia que un día particular Dios viene a juzgar al mundo. Dios viene a juzgar. Porque esa palabra que quiere decir en aquel día está relacionada con juicio, déjame decirte. Y esta es una ilustración que Jesús lo dice como para darnos una referencia similar como la Biblia lo dice en 1 Corintios 3:13, y el día. Y nos habla de lo que le va a pasar en el tiempo del juicio a los creyentes, cuando Él aparezca y se manifieste al mundo en cuanto a una relación divina con los incrédulos. ¿Qué le va a pasar a aquellos que un día se les fue predicar el Evangelio y no determinaron ser genuinos y no determinaron caminar en obediencia? ¿Sabes qué le va a pasar? Cuando tú lees este pasaje del libro de Isaías, capítulo 2:12, la Biblia dice: y en aquel día vendrá el Señor, el Todopoderoso, contra todos los orgullosos, arrogantes, contra todos los altaneros, para humillarlos. Isaías dice 2:12 eso. Joel vuelve a marcar diciéndonos esta verdad, capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta de Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Malaquías capítulo 4, verso 5 dice: y estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor grande y terrible. Amén. Y en Tesalonicenses 5:2 vuelve a marcar diciendo: porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella será quemada. Aquel día, o en el día, o el día es juicio. Y Dios le está diciendo a muchos hoy en día que viene el día de juicio, donde Dios va a juzgar, en el gran trono blanco. Esto es una realidad. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 y 12 dice, hablándonos de esta verdad: y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, y delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. En otras palabras, no tuvieron una fe loable. Sus obras fueron todo sobre lo cual cimentaron sus vidas. Si conoce algo acerca de esto, usted se va a dar cuenta de que Romanos 3:20 dice esta verdad: que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos está hablando Mateo capítulo 7, versos 21 al 23? Si nosotros trasladamos al juicio final o al gran trono blanco, lo que estamos viendo es que va a llegar un día en que vamos a estar cara a cara con Cristo. En aquel tiempo ellos van a decirle: Señor, Señor. Y esto es lo que está diciendo este pasaje de Mateo:
En aquel día vendrán muchos y me dirán, yo soy tu iglesia, yo soy tu hijo, yo escuché, tú predicaste en mi plaza, tú viniste a mi iglesia, tú cantaste conmigo, tú estuviste cuando yo estaba pasando. ¿Sabe? Muchos le van a decir en aquel día, ese día, el gran día del tribunal blanco. Aquí es donde se apega mucho más este pasaje de Mateo 7. Cuando muchos digan, y en aquel día, Señor, Señor, ¿no estábamos nosotros en aquellos lugares donde tú hablaste la palabra? En aquel día de juicio va a ser el día de perdición. En 2 de Pedro 3:7 lo dice de una forma muy clara. Señor, Señor, aquí estamos nosotros, somos aquellos los que eran religiosos. Pero Pedro lo llama a este día, el día del juicio, de la gran perdición de los hombres impíos. ¿Qué dice la Escritura? Lo voy a leer. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados con la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. ¿Qué es ese gran día? ¿Qué es ese día? ¿Qué es lo que la Escritura nos está enseñando? Nos está enseñando que hay un silencio aterrador en este día. Hay un día donde todos vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que estamos haciendo. Amén, Aleluya. Nadie va a escaparse de ese día. Por eso el requisito para que tú puedas comprender que cómo es de entrar en el reino de los cielos está cuando Mateo 7:21 lo dice muy claro. No todo el que me diga Señor, Señor. ¿Sabes? Estuve yo mirando la palabra Señor, y la palabra Señor es la palabra griega que significa Kurios. Y la palabra Kurios significa amo, dueño absoluto de tu vida y todo lo que tienes. Y muchos van a decir Señor, Señor. Jesús le va a responder, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. ¿Qué requisito más grande Dios pone aquí para todos aquellos que quieren entrar al cielo? ¿Y cuál es ese requisito, iglesia, para que tú puedas entrar al cielo? ¿Cuál es el requisito? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad. ¿Y qué ejemplo tan grande Jesús nos habla cuando tú lees en Mateo 25 del 1 al 13 en la historia de las 10 vírgenes? 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes ¿qué? Insensatas. Qué tremendo. ¿Sabes quién es esa virgen insensata? ¿Te has preguntado tú quién es esta virgen insensata, iglesia? ¿De quién está hablando el Señor aquí? Está hablando de lo que Él quiere que tú entiendas esta mañana. No es todo el que le diga Señor, Señor. Porque esa palabra de Mateo nos hace recordar lo que pasa aquí con estas 10 vírgenes, que fueron invitadas a las fiestas, pero solo 5 de ellas vinieron y de antemano se habían preparado en traer su aceite y ponerlo en sus lámparas. Pero las otras insensatas, que no prepararon nada, el Señor de la fiesta les responde, de cierto os te digo, mira cómo los llaman, os no conozco. En Mateo 25:11, Jesús les dice a esas insensatas, les dice, de cierto digo, no os conozco. Todas las vírgenes se les invitó a la fiesta, en un sentido simbólico hablamos. Ellas habían oído el Evangelio como tú y yo, iglesia. Habían escuchado la proclamación, vengan a la fiesta. Y esto es verdad, es una ilustración del llamado de Dios al mundo. Ellas se prepararon en la medida y dispusieron sus lámparas. Pero acá hay algo que quiero marcar muy seriamente, es que ellas se vestían de ropas apropiadas. E incluso llegaron a la casa de la cita. Sin embargo, ellos consiguieron entrar. Ellos no consiguieron entrar, perdón. ¿Qué le dijo el Señor? No os conozco.
¿Qué pasa cuando tú no quieres vivir en una vida de obediencia? ¿Qué pasa cuando tú quieres vivir a tu manera y a tu estilo de pensamiento, a tu religión? ¿Sabes cómo te va a llamar Dios? No os conozco, hacedores de maldad. Es lo que le va a decir Dios a aquellos que, habiendo oído también el mensaje de esperanza, habían proclamado el evangelio de poder y no quisieron vivir por la palabra, sino vivieron a su manera, a su estilo, a su creo, a su pienso, a sus emociones, sentimientos. Dios le va a decir, no os conozco, hacedor de maldad. Qué duro, qué realidad, qué duro, Dios de los cielos. Por eso Mateo 7:21 va a decir, no que me diga Señor, Señor. Estas mujeres decían, Señor, Señor, ábrenos la puerta, Señor. Ábrenos la puerta. Pero Él le va a contestar. Él le va a contestar, no te conozco. En Mateo 25:13 Jesús mismo le va a decir, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que tu Señor vendrá. Velad pues, y ese día cuando Él venga, Él va a llevarse a los que son suyos, aleluya. Él va a venir por aquellos que han sido apercibidos en Él, aleluya. Por eso cuando miramos el pasaje del libro de Oseas ilustra, en Oseas 8:2 habla de Oseas de qué. Esto es una historia de lo que Oseas nos hace ver cuando un cristiano, cuando una iglesia, cuando un pueblo toca fondo. Israel iba cuesta abajo. Y para cuando llega la profecía de Oseas, Él los está sermoneando por su falta de conocimiento, diciéndole, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, entendimiento. Eso dice Oseas 4:6. ¿Cuál es el peligro más grande que cometieron ellos? Cometieron, ¿por qué? Porque no entendieron, no comprendieron lo que su Dios quería de ellos. Ellos no comprendieron la forma de agradar a su Dios. Ellos no comprendieron la necesidad y la importancia de saber que cuando tú vas a acercarte a un Dios, tienes que venir de la forma correcta, como su palabra lo dice, no como tú lo quieres, no como tú lo piensas. Y ese es el peligro más grande, de tal forma de que aquí encontramos que este pueblo se perdió. Se perdió porque este pueblo no tenía conocimiento. Cuando lees Oseas capítulo 8, 1 y 2, describe aquí un cuadro muy interesante, porque habla de qué. Quiero leerla porque acá hay una traducción muy importante. ¿Qué dice? Oseas 8:1. Sí, Oseas 8, 1 y 2. Dice uno, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. El 2. A mí clamará Israel diciendo, Dios mío, hemos conocido. ¿Sabes? Esa palabra águila en la traducción hebrea no es la palabra águila, es la palabra buitre. Esa palabra águila es traducida en el hebreo es la palabra buitre. ¿Sabes por qué? Porque estas aves solo están donde hay cadáveres. Recuerda, son animales carroñeros. ¿Y sabes qué hace el pecado en tu vida? Te mata. Te mata espiritualmente. Y cuando una persona sale de la voluntad, porque lo que hizo Israel fue alejarse de su Dios, abandonar su ley, su mandamiento, lo dejó a Dios. Y dice la palabra que estos buitres vinieron a la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque encontraron cadáveres muertos. Y esto es lo que pasa cuando muchas veces la gente ni siquiera cuenta se da y ellos están pensando que están vivos delante de la presencia de Dios, pero en verdad están muertos. ¿Por qué? Porque ellos creen que por los programas que tienen, por los muchos ritos que hacen, por las muchas ceremonias que celebran, creen que están vivos delante de la presencia de Dios. Pero no, nadie vive por eso, sino por una vida de obediencia a la voluntad del Padre. ¡Aleluya! Amén. Esto tenemos que entenderlo. Jesús lo dijo claramente. Y Israel reconoce eso en el verso 2. Verdaderamente, Señor, te hemos conocido, que eres santo, que eres justo, y nosotros pecadores. Y si tú miras lo que dijo Oseas con lo que está diciendo Mateo 7:21, es lo mismo. Señor, Señor, somos nosotros.
Sí, ellos van a decir, queremos decir que somos nosotros, somos tu pueblo, somos los que hemos estado escuchándote, Señor, tu mensaje, somos nosotros los que hemos estado cuando levantaste a Talita Kumi, somos nosotros cuando le viste a Jairo, somos nosotros cuando sanaste a los 10 leprosos, somos nosotros los que hemos estado contigo. Y el Señor le va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque no viví en una vida de obediencia a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Ellos no agradaban a los hombres, ellos agradaban a Dios, aleluya. Y eso es el gran problema que tiene hoy la iglesia. Te quiero contar una historia. Había un hombre ciego en un puente en Londres, quien estaba leyendo su Biblia en braille. Mientras leía Hechos 4:12, se perdió en el texto con sus dedos, sin ser consciente por su ceguera, de la cual a su alrededor continuó pasando sus dedos sobre la misma frase que decía: no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Un grupo de personas que se había reunido a su alrededor a medida que trastabillaba sobre las palabras, como comenzó a mofarse y a burlarse de él mientras palpaba su Biblia. Había otro hombre parado a la orilla del gentío, quien no se burlaba, sino que escuchaba aquella noche aquel hombre. Dice que aquel hombre se alejó, fue a su casa y cayó de rodillas e invitó a Jesús, a Cristo Jesús, a entrar a su vida. Posteriormente, en una reunión, testificó él que lo que lo trajo a Jesucristo fue un hombre ciego en un puente, que su dedo se había quedado pegado en la tablilla, donde solamente él repetía: no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Fue suficiente para él arrepentirse, fue suficiente para él reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Déjame decirte que lo que tú necesitas es a un Cristo de gloria, aleluya. Lo que tú necesitas es una relación, una comunión, un encuentro con el Cristo resucitado, iglesia. Porque Él tiene el poder para cambiar, pero Él demandará de ti una vida de obediencia. Por eso la palabra dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. De mi Padre. Gloria a Dios. Cuando tú vas al libro de Lucas capítulo 6, verso 46, el Señor mismo va a decir esto: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Porque esa palabra, Señor, es curio, amo, dueño de tu vida. Y si el Señor no está tomando control de tu vida, ¿para qué lo llamas Señor si no lo quieres obedecer? Y la Biblia es claro cuando nos habla. Hoy esto es tremendo. Hay una frase muy solemne aquí, en una antigua catedral de Lübeck, en Alemania, que hay una frase que está escrito así: pues hablando Jesús, nuestro Señor, decía esto: vosotros me llamáis maestro, mas no me obedecéis. Vosotros me llamáis luz, mas no me veis. Vosotros me llamáis camino, mas no me transitáis. Vosotros me llamáis vida, mas no me deseáis. Vosotros me llamáis sabio, mas no me seguís. Vosotros me llamáis bueno, mas no me amáis. Vosotros me llamáis rico, mas no me pedís. Vosotros me llamáis eterno, mas no me buscáis. Vosotros me llamáis misericordioso, mas no confiáis en mí. Vosotros me llamáis noble, mas no queréis servir. Vosotros me llamáis poderoso, mas no me honráis. Vosotros me llamáis justo y no me teméis. Y si os condeno, no me culpes. Esta es la frase que está escrito en aquella catedral. Esta es la frase. ¿Sabes? Quiero terminar este hermoso tema compartiéndote esta historia. Sí, yo creo que esto es lo que muchos de nosotros necesitamos entender en esta hora.
Había un actor en una sala de teatro a quien le pidieron recitar algo para el público. Él se levantó y, siendo muy amable con su público, dijo: recitaré lo que ustedes me pidan. Al principio nadie hizo sugerencia alguna, pero un anciano predicador, que por casualidad estaba allí, sentado al final de la sala, se levantó y dijo: me gustaría escuchar recitar el Salmo 23. Gloria a Dios. Pues bien, el actor se sorprendió un poco con esto, pero como había manifestado su disposición de recitar lo que le pidieran, aceptó lo que el hombre le sugirió. Casualmente conocía el Salmos, así que dijo que lo recitaría. Y repitió el Salmo 23 con perfecta elocuencia. Fue una interpretación magistral. Su dicción fue estupenda. Cuando terminó, toda la audiencia estalló en una ovación espontánea. El actor, imaginando que se desquitaría con el anciano por sugerir recitar algo de la Biblia, le dijo: bueno, señor, ahora me gustaría oírlo a usted recitarlo. El anciano no regateó el pedido, sino que por su amor a Cristo se levantó y repitió el Salmo 23. Su voz se quebró, se entrecortó y no fue muy hermosa. La interpretación tampoco fue muy buena. Cuando terminó no hubo aplausos, pero no quedó nadie que no llorara en la sala. El actor, percibiendo su propia emoción, se puso de pie y dijo: señores y señoras, yo llegué a sus ojos y a sus oídos. Él llegó a sus corazones. Gloria a Dios. Esta es la diferencia. Gloria Yo a Dios. conozco el Salmo, él conoce al pastor del Salmo. Gloria a Dios. Amén. Esto Aleluya. es la gran diferencia cuando Bendito tú sea su conoces a un nombre. Dios y no solo hablas de un Dios. Sí, Señor. Amén. Esta historia tiene que llevarnos a reflexionar sobre la importancia de vivir en una vida de obediencia si queremos conocerlo a Dios, Sí, Señor. si queremos vivir para Él. Amén. Lo que te he compartido durante esta hora tiene que ver mucho en cuanto es quién es Dios en tu vida. Reconociendo y sabiendo de que Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Déjame decirte que Dios conoce a sus ovejas. Amén. Sí, Señor. Y sus ovejas escuchan ¿qué? Con el su oído, voz. su voz del Señor. Amén. Gloria a Las que Dios. son de Dios escuchan. Las que no son, no lo escuchan. Por ello es importante ser reconocido por Dios. Es importante ser conocido por Dios. Porque una cosa es que tú vayas a la iglesia. Y otra cosa es que Dios te conozca en la iglesia. Amén. Gloria a Y Dios. eso cambia todo el evangelio, déjame decirte. Amén. Eso cambia todo el evangelio. El peor error que cometió Israel como nación, la cual es que no conoció a su Mesías. Amén. No conoció a su Salvador. Por eso es que lo mató. Y por ellos tenemos, por misericordia, tenemos la salvación que era para ellos, es para nosotros los gentiles. Hasta el tiempo de los gentiles se cumple. Y Dios volverá de nuevo a tratar con ellos, como dice Oseas 4:3. Después de 2 días volveré. Al tercer día van a resucitar delante de Él. Déjame decirte, iglesia, que Dios espera que tú seas genuino. Dios espera que tú seas verdadero. Dios espera que no solo te acomodes diciéndole a Él
Señor, Señor, si no estás dispuesto a obedecerle. Porque solo los que van a entrar al cielo son aquellas personas que están dispuestos a ¿qué? A hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre que está en los cielos. Yo quiero orar por ti, ponte de pie. Yo quiero orar por ti, quiero decirte en esta hora que hoy es un día importante donde puedes volver a buscar a Dios y a decirle, Señor, úsame a mí. Señor, sé que no sé mucho, pero si tú estás conmigo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. Sé que si tú reconoces a Dios en tu diario vivir y en tu caminar, Dios hará proezas y maravillas en tu vida. Ya no te adaptes, ya no te acostumbres al sistema, no te vuelvas un religioso, sino sacúdete, sacúdete. Dice la palabra, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. Jesús dijo eso. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que tú vivas. Amén. Cristo quiere que tú seas la iglesia verdadera. Pero si no te despiertas de tu adormecimiento, si no estás dispuesto a volver a hacer las cosas correctas, déjame decirte que estás corriendo un peligro muy grande. Estás corriendo un peligro demasiado grande. Y es que te vayas a perder y el Señor te diga en aquel día que tú crees que Él va a aceptarte, Él te diga, no te conozco. Yo quiero que tomes en cuenta cada palabra que acabas de escuchar y puedas decirle, Señor, perdóname. Jesús, ten misericordia de mí. Padre, toma mi vida en esta mañana. Vuelve a derramar tu fuego santo, Señor, en mi corazón. Vuelve, Señor, a traer tu presencia. Vuelve a visitarme cada mañana, cada madrugada, cada tarde, Señor. Vuelve a incendiar, Señor, en mi corazón. Vuelve a arder tu fuego en ese pabilo que humea, Señor. Dile. Ayúdame a anunciar tu nombre al perdido. Ayúdame a anunciar, Señor, tus verdades a todos aquellos que están alrededor mío. Ayúdame a ser, Señor, un instrumento en tus manos. No permita, Señor, que sea reprobado, desechado o negado por tu presencia, Señor. Porque habiendo escuchado todas estas verdades, Padre, no quiero ser solo un oidor, sino un hacedor. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, Dios de los cielos. Usa mis manos, usa mis pies, usa mi boca, Señor, mis ojos, mis oídos, para el propósito por el cual tú me has llamado. Y sé que tu mano fuerte estará conmigo, Señor, porque hablaremos, anunciaremos tu nombre en tiempo y fuera de tiempo. Porque un día nos hablarás y nos dirás, yo te hablé, yo te dije, mas no quisiste obedecer. Nosotros te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Te rogamos misericordia en esta hora, Señor. Sé propicio, Dios. Rompe toda cadena de límite, de parámetros, de miedo, de terror, de pánico. Échalo fuera de sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Échalo fuera de sus pensamientos. Solo tú seas el centro de su motivación, la razón de su vivir, el motivo para existir. Solo tú, precioso Jesús. Y yo sé que ellos vivirán por ti. Y muchos de los que los conocen, conocerán que tú vives en ellos. Porque tu luz irradiará sus corazones. Gracias, Dios eterno. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y